La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Primero de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Dios bendiga a toda nuestra audiencia que siempre está con nosotros en el estudio de la gloriosa verdades supremas. Queremos invitarlos una vez más a participar de esta palabra en la primera carta a los tesalonicenses. Estamos estudiando ciertamente ya el capítulo 4 y estamos en el verso 16. En el verso 16 que nos habla el apóstol respecto la forma como el Señor Jesucristo ha de aparecer por los suyos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este pasaje quiero referirme a lo que el apóstol nos habla respecto a los cuerpos que se unirán con sus almas en este acontecimiento glorioso que precederá al arrebatamiento de los vivos. En la carta primera de Corintios, esa carta es tan explícita en el capítulo 15 respecto a esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla en esta primera carta a los Corintios, capítulo 15, da más detalles acerca del cuerpo resucitado. Será un cuerpo especialmente incorruptible, un cuerpo muy especial dado por Dios a los justos, a los que perseveraron y llegaron hasta el final de sus carreras sobre la faz de la tierra. Esperarán entonces el día precioso de la gran resurrección y entonces sus cuerpos se levantarán incorruptibles e inmortales. Eso nos enseña especialmente en esta carta a los Corintios. Por ejemplo, cuando vemos el pasaje del capítulo 15 de Primero de Corintios, verso 53, donde Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto está hablando del cuerpo del hombre. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Son dos cosas que tienen que acontecer al cuerpo. Convertirse inmortal. Dos, ser incorruptibles. Eso es el regalo de Dios por parte de su misericordia hacia sus escogidos. Todos los que amamos y tememos a Dios recibiremos ese precioso cuerpo glorioso para poder habitar con nuestro Salvador Jesucristo y con los millones de salvados y de ángeles, que también es totalmente la bendición de los justos habitar con los millones de ángeles en los cielos. A la luz de las Santas Escrituras, entonces el cuerpo que tendremos no solamente será incorruptible, no solamente inmortal, sino que también será un cuerpo glorioso, un cuerpo totalmente preciosísimo. Ese cuerpo lo llama el apóstol cuerpo glorioso. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Así nos habla las Santas Escrituras, Primero de Corintios 15, 43. Se siembra ciertamente en deshonra, que quiere decir se sepulta en deshonra, pero va a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Ese cuerpo ya no será débil, será un cuerpo poderoso, fuerte. No
habrá nada que lo destruya, no habrá nada que lo detenga. Traspasará paredes sin dejar hoyo. Eso da a entender que tendrá un poder sobrenatural, un poder glorioso dado por Dios. Ahora, una vez que los muertos en Cristo resuciten y los que estemos vivos seamos transformados, entonces volaremos para estar con el Señor en los aires y viviremos con el Señor en los cielos de los cielos. Probablemente sin temor a duda al tercer cielo seremos llevados. Pero las Escrituras nos dice claramente en la carta segunda del apóstol Pedro que Dios tiene preparado para todos los justos algo más grande y glorioso también. Es cielo nuevo y tierra nueva. En esa tierra nueva y en ese cielo nuevo no habrá nada de corrupción. Será un cielo incorruptible, un cielo glorioso especialmente para todos los escogidos, donde habitaremos con el Hijo del Dios Todopoderoso. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es la bendición preparada para todos los que creemos en Jesucristo, para aquellos que se arrepienten también de sus pecados y se apartan del pecado para servir a Dios. Entonces, el apóstol agrega, diciéndonos en ese interesante pasaje, mas nuestra ciudadanía, se incluye el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía, usted como hijo de Dios debe de creerlo y aceptarlo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, porque Él viene por su iglesia. Él resucitará a los muertos y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Entonces, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vale la pena decir algo acerca de la identidad de los muertos en Cristo. ¿Quiénes son? Se incluye en ese grupo todos los justos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se limita únicamente a los que han creído en Cristo. Existen varias opiniones, pero lo más probable es que sean únicamente las personas que han depositado su fe en el Cristo muerto y resucitado de la tumba. La expresión en Cristo nunca se usa para referirse a los santos que vivieron antes del comienzo de la iglesia en el día del Pentecostés. Pero el Antiguo Testamento coloca la resurrección de Israel después de la gran tribulación. Daniel capítulo 12, verso 1 al versículo 13. Ahora bien, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Le dijo la palabra profética prácticamente a Daniel. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo. Piense lo que está diciendo el sagrado escritor, que en aquel tiempo, es interesante saberlo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo es decir, desde que hubo gente hasta entonces. Quiero remachar esto de nuevo. En aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice la Biblia, será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos entonces resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Así nos enseña ese interesante pasaje. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia. Según el pasaje 17 de la carta primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, vemos que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, hablando de los que se levantarán de la tumba, a la voz de mando, a la voz de arcángel, a la trompeta de Dios, cuando Jesucristo se manifieste. Entonces seremos arrebatados juntamente los que estemos vivos con los resucitados. Cuando dice la palabra, inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Jesús, los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es evidente que el lapso de tiempo entre dos acontecimientos es muy breve. Seremos arrebatados juntamente con ellos. En la carta primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 52, indica que ambos eventos ocurrirán en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, en lo que uno tarda en pispilear, en lo que uno tarda en dar un pispileo. Entonces, al pispilear, que no tarda tanto a fracciones de segundo, Dios hará las dos cosas, es decir, nuestro Salvador Jesucristo hará dos cosas: levantar a los que están en los sepulcros y transformarnos los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos, y de una vez jalarnos de la tierra para llevarnos hacia los aires. Qué potencial y qué velocidad y qué habilidad de nuestro Señor Jesucristo. Humanamente no cabe en la mente de los incrédulos, pero los que creemos en Cristo sabemos que para Dios no existen posibilidades. Por lo tanto, quiero que vaya a la carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 52. Nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así Dios actuará. Indica entonces que ambos eventos ocurrirán en un abrir y cerrar de ojo. Los vivos en Cristo no pasaremos por la muerte. La muerte no tendrá parte ni suerte en nosotros, los que estemos vivos para ese momento. Pero si hemos partido, entonces, de todos modos, la muerte tendrá que soltarnos a la voz de mando, a la voz de arcángel y a la trompeta de Dios. En la carta primero de Corintios, en el capítulo 15, verso 51, el apóstol dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir? No todos vamos a morir. No todos vamos a ir a la sepultura. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos los que estemos en santidad, en temor a Dios, sirviéndole con rectitud de corazón. Entonces
vamos a ser transformados todos en un abrir y cerrar de ojo. La descripción dada anteriormente a los cuerpos resucitados se aplica a los cuerpos de los vivos que no morirán, sino que serán transformados por el poder de Cristo en su venida. Lo vemos claro en el capítulo 15 de 1 de Corintios, verso 51. La reunión con el Señor se llevará a cabo en los aires. Así declara las Santas Escrituras en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. También es importante distinguir entre su venida para llevar a su iglesia y la venida para reinar. Son dos eventos diferentes. La venida para llevar a su iglesia y la otra que es su venida para venir a reinar. Dije, son dos venidas diferentes. En el arrebatamiento sus pies no tocan la tierra. Ese momento glorioso sucederá completamente en el aire. En su venida para reinar se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El profeta Zacarías fue usado por el Espíritu de Dios a profetizar sobre ese magno evento de la venida de Cristo con sus millones de hijos, de siervos, para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Zacarías capítulo 14, versículo 4 declara: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, así acontecerá el evento de su segunda venida a la faz de la tierra. Pero en el rapto de la iglesia, que también es llamado la segunda venida, entonces es exclusivamente en los aires. Ahora, nuestra reunión con el Señor durará para siempre, según el pasaje de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Del punto de la resurrección, con Él en el aire seremos llevados para estar con Él en el cielo. Ok, después viene una gran consolación que es expresada. Esa consolación está plasmada en las Santas Escrituras para que a través de todos estos acontecimientos que están por acontecer, nos alentemos, nos fortalezcamos en el Señor Jesús y nos consolemos porque pronto ha de acontecer. Las señales antes del rapto ciertamente han venido cumpliéndose al pie de la letra. Hay muchas profecías cumplidas al pie de la letra antes del rapto de la iglesia. Todo está cumplido. Aún una de las grandes señales del capítulo 16 de Apocalipsis, el verso 12, nos habla del río Éufrates, que se derramará la copa de ira sobre ese río y el río se secará. Si usted va, por ejemplo, a su internet, ustedes que usan tanto el internet, puede buscar en el internet qué pasa con ese río. El río que ha sido tan caudaloso por muchos miles de años. Ahora ese río está prácticamente seco en gran parte. Esto nos da a entender que el rapto de la iglesia, la aparición de Jesucristo por los suyos, está a la vuelta de la esquina. No podemos decir día, ni hora, ni año, ni meses. No podemos decir horarios, pero el tiempo está bien corto, porque si ese río tan caudaloso, donde han caminado barcos inmensos, ahora está seco en gran parte, seco, siendo un río caudaloso, esto nos da totalmente una alerta roja completamente de que algo grande está por acontecer a nivel internacional.
Va a desaparecer millones de cristianos de toda la faz de la tierra. Los que no estén preparados llorarán tan amargamente que no quedará otra alternativa, que muchos tendrán que servir a Satanás, al anticristo, al emperador mundial. Se dejarán marcar en sus frentes o en sus manos derechas. ¿Para qué? Para que puedan comprar o vender. Pero todos estos señalados en sus frentes o en sus manos derechas por el mismo diablo no tendrán parte ni suerte en la salvación con los justos jamás. Serán atormentados día y noche con el mismo diablo que los engañó. Ahora, regresando al pasaje de Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, nos dice claro: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, todo pastor, todo siervo de Dios debe de alentar a su congregación acerca de este glorioso magno evento que está a punto de acontecer. Ciertamente hay cientos de hombres burlándose acerca de esto. Algunos aún se burlan de aquellos que ya murieron predicando sobre este tema. Y dice, ¿dónde se ha cumplido? Pero el asunto es, está próximo a cumplirse, y aquellos que no lo creen se llevarán la sorpresa más grande. Y el asunto que por incrédulos serán arrastrados por espíritus de error, no lo digo yo, sino lo dice la misma palabra de Dios. Es que tenga cuidado con lo que está diciendo. En San Juan capítulo 14, Jesús dijo claramente sobre acerca de ese advenimiento. Primero dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras, lo que yo digo es la verdad porque yo soy la verdad. Entonces, en Juan capítulo 14, en un contexto relacionado con la partida de nuestro Señor Jesucristo, Él dio a sus discípulos uno de los pasajes más famosos acerca de su ministerio en cuanto al ministerio actual y su regreso por los suyos. El Señor introdujo la enseñanza con la siguiente exhortación: no se turbe vuestro corazón, según el versículo 1. Enseguida dio su promesa de ir a prepararles lugar, según el verso 2. Y volver a llevarlos donde Él estuviera, según el versículo 3. Sin lugar a duda, se sintieron muy consolados por esas bellas palabras salidas de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en el capítulo 4 de Primero de Tesalonicenses, verso 13 al 18, tenemos una escena parecida. Se trata de la ausencia de unos creyentes en el Señor, de las promesas de Pablo, en el sentido de que regresarían con Cristo en su venida, que antecederían a los vivos en la resurrección. Tanto ellos como los arrebatados tendrían un encuentro glorioso y personal con nuestro Señor Jesucristo en los aires, para estar con Él para siempre. Tales promesas son promesas muy alentadoras que calman, consuelan el corazón de los creyentes. Con razón, Pablo terminó su instrucción con las siguientes palabras: por tanto, alentaos los unos a los otros. Qué interesante es. Tenemos que alentarnos, fortalecernos, vigorizarnos con esas promesas santas, divinas del Dios vivo. Entonces, en el próximo programa estaremos tratando sobre el capítulo 5, donde nos habla el apóstol Pablo acerca del día del Señor. Mis amados televidentes, recuerde que es importante estar preparado. La preparación es necesaria. Si usted no se prepara, será tenido por sorpresa, es decir,
será una persona que quedará sorprendido y quedará sorprendido en todo aspecto, porque muchos de los que me escuchan, si no se arrepienten a tiempo, se llevarán la sorpresa de que no podrán volar para recibir al Señor, ni tampoco resucitarán en el día de la resurrección de los justos, sino que esperarán 1000 años más tarde para resucitar, porque murieron impíamente. Ahora bien, qué interesante es recibir a Jesús. Recibirlo a Él significa darle lugar en su propia vida para amarlo, servirlo y seguirlo. Una vez que usted lo sirva, lo va a seguir, lo va a amar y lo va a honrar en todos los días de su vida. Si lo hace, usted es la persona más bienaventurado, es dichoso, porque será perdonado, limpiado de toda inmundicia. Usted será una persona que Dios quitará el corazón de piedra y establecerá el corazón de carne. Y Dios derramará su nuevo espíritu dentro de usted. Y hará también establecer Dios sus estatutos, preceptos y ordenanzas en su corazón. Y le dará la capacidad de amarlo y servirlo y de obedecer toda su palabra. Y esto lo pondrá bien garantizado para la vida que es en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Quiero orar por aquellas personas que se entregan a Jesucristo. Diga conmigo: Señor mi Dios, reconozco que soy un vil pecador y me arrepiento de todo pecado. Me humillo delante de ti, oh Dios. Te ruego que entres a mi corazón y hagas los cambios todos que necesito dentro de mí, oh Dios. Que hace años he tratado de cambiar, pero no he podido. Cámbiame tú para tu gloria y para tu honra. Oh Dios, dame el gozo de la salvación, el gozo de la vida. Te honraré conforme me ayudes y me fortalezcas. Y muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, estamos en la iglesia Roca de Luz Eterna, ubicados en la calle Avalon y la 42 Street, cerca de la ciudad de Los Ángeles. Estamos inmediatamente al centro de Los Ángeles. Por lo tanto, dese una llegadita a la iglesia para gozarse con los que se gozan en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.